Eh, Qué bueno. Buenos días a todos mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿También? Espero que el hambre que tengan sea de la palabra del Señor y no de otra cosa. Vamos a abrir la Biblia por Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, donde vamos a leer los versículos del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Cuando lo tengan, por favor, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra hermosa que tú nos has dejado escrita para que por ella podamos conocer tu voluntad para nuestras vidas, para que podamos conocer la verdad y, conociéndola, podamos seguirla y aplicarla a nuestra vida. Queremos en esta mañana, Señor del cielo, que tú hables a nuestro corazón, a cada uno de nosotros en particular, a todos los que estamos aquí, Señor, y a todos los que nos ven también a través de las redes sociales. Queremos rogarte que por medio de esta palabra tú traigas luz a nuestro corazón, de manera que podamos entender tu voluntad, que podamos comprender la verdad y podamos, como decíamos, aplicarla a nuestra propia vida. Porque el deseo de nuestro corazón es agradarte en todo. Señor, llévate la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí? Yo es que soy un poco malo y a veces le pongo zancadillas. ¿Cuántos han oído esa frase? La sangre de Cristo tiene poder. Y todo el mundo dice amén. Y tenemos que preguntar, ¿poder para qué? ¿Para qué tiene poder la sangre de Cristo? ¿Tiene poder para bendecirme? ¿Tiene poder para protegerme de mis enemigos? Algunos dicen, otros están diciendo: si cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, ¿les estoy evitando que padezcan accidentes? ¿Puedo cubrir un negocio con la sangre de Cristo para que le vaya bien? Todas estas cosas se oyen continuamente en las redes sociales. Y como algunas veces yo hago algunos comentarios, me han pedido que por favor hable de este tema, que predique sobre esta cuestión. Muchas personas usan la sangre de Cristo como un amuleto, como una pata de conejo, como una herradura de 7 clavos. Usan la sangre de Cristo como algo mágico, como algo que le puede dar todo lo que ellos quieran. Ahora, ¿son correctas esas enseñanzas? ¿Tienen fundamento bíblico?
Tenemos que preguntárnoslo porque somos cristianos y se supone que nuestra vida debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Mucha gente, en vez de estar llenos de la palabra de Dios, están llenos de supersticiones. Supersticiones son creencias que no tienen fundamento. Mucha gente está lleno de creencias que no tienen ningún fundamento bíblico. Cuando se convierten esas personas, no se desprenden de esas supersticiones. ¿Pueden subir, por favor, el volumen un poquito ahí en el cuarto de cuna? Cuando se desprenden, o sea, cuando se convierten estas personas, aún les queda todavía que arrastran esas supersticiones y las traen y las mezclan con su nueva fe, generando doctrinas que no están en la Biblia. Estos en verdad no se han convertido del todo, se han convertido a medias. Desgraciadamente, eso ocurre no solamente a nivel de creyentes, desgraciadamente eso ocurre también a nivel de ministerios. Hay pastores que aún arrastran ciertas doctrinas, ciertas posturas que no están fundamentadas en el estudio serio de la palabra de Dios, sino que están basadas en cosas aprendidas de antes, fuera, cuando no estaban en Cristo. Arrastran tradiciones personales. Por ejemplo, he visto a buenos predicadores. Cuando digo buenos predicadores, me refiero no a que lo que predican sea verdad, sino a buenos predicadores, gente que tienen habilidad para comunicar. Buenos predicadores, he visto a buenos predicadores enseñar cosas que no tienen fundamento bíblico. Y ellos la presentan absolutamente convencidos de que son la pura verdad, pero están fuera de la enseñanza bíblica. Oí a un pastor citar Romanos capítulo 5, verso 12, para hablar de que ese pasaje enseña, según él, que el ser humano hereda la naturaleza pecaminosa. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Les voy a decir, vamos a leer el texto, vamos a ver qué es lo que dice realmente y después les voy a decir qué es lo que el pastor enseñaba al respecto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Es un texto muy conocido. ¿Lo tienen? Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese pastor leyó este pasaje, tal como acabamos de leerlo ahora, y él dijo: ¿se dan cuenta? Nacemos ya con una naturaleza pecaminosa que pasa de padres a hijos. Y él aclaró, esto es una doctrina que ya viene desde San Agustín. Pero San Agustín, cuando afirmó esa doctrina, no leyó con cuidado este pasaje, porque aquí no dice eso. Y si no prestamos atención a los pequeños detalles, podemos equivocarnos y llegar a conclusiones erróneas. Dice aquí el apóstol Pablo que la naturaleza pecaminosa pasa de padres a hijos. ¿Lo dice? No. ¿Qué es lo que pasa de padres a hijos? ¿Qué pone ahí? Léanlo con cuidado. La muerte. Y esto, si prestan atención, y esto solo cuando pecan. Por cuanto todos pecaron. Ahora, si no, porque ustedes saben, conocen Romanos 6:23, que dice que la muerte, ¿qué es? ¿La paga de qué?
del pecado. La muerte es la paga del pecado. Así que la muerte pasa de padres a hijos cuando los hijos pecan. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. De modo que si un bebé no ha infringido la ley, no ha pecado. Si la muerte es la paga del pecado, no pasa de padre a hijo hasta que ese hijo peca. La muerte, entendemos la muerte no física. Estamos hablando de la muerte espiritual, que es de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Como Dios le dijo a Adán, ¿no? Si el día que pecares, morirás. Y Adán pecó y en ese mismo instante no murió físicamente, porque Dios no se refería al físico, se refería a la muerte espiritual, a cortar la relación entre Dios y el hombre. Pero fíjense, ¿de dónde sale esa doctrina? De San Agustín de Hipona. Y esa doctrina pasa a la Iglesia Católica, y de la Iglesia Católica pasa a la Iglesia Evangélica. Y muchos pastores lo están enseñando y no están enseñando la verdad de la palabra de Dios, están enseñando otras cosas. Están transmitiendo tradiciones humanas, doctrinas de hombres. Lo mismo pasa cuando hablamos de la sangre de Cristo. Estos errores son frecuentes, mucho más de lo que podríamos imaginar, porque cuesta librarse de las tradiciones, de las influencias que arrastramos. Voy muy rápido. De las influencias que arrastramos del mundo. Cuando nos convertimos y venimos a Cristo, no venimos con una mente limpia, no venimos con una mente en blanco para que Dios empiece a escribir ahí. No, venimos ya con una mente llena de mentiras, llenas de medias verdades, y tenemos que ir renovando, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, ¿verdad? Por ir transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación se produce por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando un cristiano afirma que la sangre de Cristo le protege de todo mal, está afirmando algo que no tiene fundamento bíblico. Esa doctrina no está en la Biblia. Y muchos lo creen. Y lo creen a pie juntillas. Está fundada esa doctrina en supersticiones humanas que atribuyen a la sangre de Cristo un poder sobrenatural que en sí misma no tiene, porque Dios no le ha concedido ese poder a la sangre de Cristo. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ilumina y nos da entendimiento para comprender la Escritura. Y gracias a Dios tenemos la Escritura para que no tengamos que guiarnos de nuestro propio corazón, para que podamos guiarnos de ella. La palabra de Dios es la verdad. Y cualquier cosa que no esté fundamentado en la palabra de Dios puede ser verdad o puede que no. Pero lógicamente, si queremos afirmar algo como una verdad, debemos asegurarnos que esté aquí claramente establecida. La Biblia afirma que la sangre de Cristo fue derramada. Mateo capítulo 26, versículo 28, ¿no? Cuando dice ahí, tomando la copa en el 27 y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Amén? ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Sí, ahí está escrito. Ahora, no se queda ahí. Ni tampoco sigue diciendo que por muchos es derramada para bendición de sus bienes. ¿Dice eso? Para sanidad de sus cuerpos. ¿Dice eso? No dice nada de eso. Para protegeros. ¿Dice eso? No.
La sangre de Cristo, dice ahí, es derramada ¿para qué? Para la remisión de nuestros pecados. Remisión es perdón, es saldar las deudas. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Para que nuestros pecados que nos separaban de Dios, como dice Isaías capítulo 59, fueran quitados de en medio. Para que no tuviésemos distancia entre Dios y nosotros. Para que pudiéramos llegar hasta Él. Por tanto, la sangre de Cristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Por medio de la sangre de Cristo, Dios estaba perdonando todos nuestros pecados, cancelando la deuda que teníamos con Él por causa del pecado. No encontramos, fíjense bien, ni un solo pasaje en toda la Escritura, y aquí tenemos muchos pasajes, no vamos a encontrar ni uno solo que relacione la sangre de Cristo con la protección o la seguridad de los creyentes. Ni una. No hay ni un solo pasaje que enseñe que podemos cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo para que no les pase ningún mal. No hay ni un solo pasaje que enseñe eso. No hay ni un solo pasaje que enseñe que podemos cubrir nuestros negocios con la sangre de Cristo. Ni uno. No lo hay. Esas son doctrinas erróneas, falsas doctrinas, enseñanzas que no tienen fundamento en la verdad de la palabra. No es verdad. Si tú quieres protección para tus hijos o para ti mismo, debes temer a Dios y hacerles a ellos temer a Dios. Así es como Dios te protege, porque dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú quieres que Dios defienda a tus hijos, que Dios los proteja, enséñales que teman a Dios. Esa es la manera correcta. Eso sí está en la Biblia. Salmo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y como dice Pablo en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso sí es doctrina bíblica. Eso sí es verdad. Si tú quieres que Dios te bendiga en tus finanzas, no es que tengas que decir, yo cubro mi alacena con la sangre de Cristo. O yo bendigo mi casa con la sangre de Cristo. No, eso no está en la Biblia. Si tú quieres que Dios te bendiga económicamente, lo que tienes que hacer es ser generosos. Porque eso sí está en la Biblia. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Eso sí está en la palabra de Dios, en Lucas 6, versículo 38. Así que si tú quieres tener, lo que tienes que hacer es dar lo que tienes. Es una paradoja del reino de Dios, pero es que funciona. Es así. Si tú eres generoso y comparte con el que padece necesidad, Dios te vuelve a dar. Si tú eres egoísta y lo quieres todo para ti, aún lo que tienes lo vas a perder. Esto es lo que enseña la Biblia. Eso es verdad. Ahora decir, yo cubro tus finanzas con la sangre de Cristo, eso es una tontería como la copa de un pino, sin fundamento alguno en la palabra de Dios. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras, 2 de Corintios, capítulo 9. Lo digo porque quiero que se aseguren de que lo que yo les estoy diciendo sí está en la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 9, vamos a leer los versículos del 6 al 8. Esto sí está en la Biblia, por tanto es verdad. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice ahí la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué dice? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí no está hablando solo de la ofrenda a la iglesia, está hablando del dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, en el original dice, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y escuchen bien lo que viene a continuación. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Esto sí es verdad. La sangre de Cristo en la Biblia siempre está relacionada con el pecado, con el perdón de los pecados. Nunca está relacionada con las finanzas. Nunca está relacionada con la bendición, sea la que sea, ni la protección de tus hijos, ni nada de eso. Eso no está en la Biblia. Y cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces algunos están tan convencidos de que pueden cubrirse con la sangre de Cristo y que nada malo les va a pasar? La razón es que a veces se toman pasajes del antiguo pacto y se traen al nuevo pacto. Y se mezclan los dos pactos y de ahí salen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 22 al 23. ¿Éxodo pertenece al antiguo o al nuevo pacto? Al antiguo. Y es importante tenerlo claro. Porque si sabemos que pertenece al antiguo, sabemos que no tiene relación con la iglesia. Tiene relación con el pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 22. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí está la enseñanza. Sí es bíblico. La sangre protege. A ver un momento. Aquí no está hablando de la sangre de Cristo. Punto número 1. Punto número 2. Esto pertenece al antiguo pacto, no al nuevo. Punto número 3. Nosotros no somos judíos. Somos gentiles. Punto número 4. Esto es un texto histórico. No es un texto doctrinal. Y tenemos que aprender a saber diferenciar un texto histórico de uno doctrinal. Muchos no saben hacer eso y por eso se equivocan. Un texto histórico es una ventana al pasado. Un texto que nos dice algo que ocurrió, pero que no necesariamente tiene relación con nosotros. Un texto histórico es que Judas se ahorcó, ¿verdad? ¿Quiere decir eso que porque Judas se ahorcó nosotros nos tenemos que ahorcar? Sería absurdo pensarlo, ¿verdad? Es un texto histórico. Nos dice algo que hizo Judas. Aquí es un texto histórico donde se nos dice lo que Dios le encargó a Israel cuando estaba cautivo en Egipto para poder liberarlos. Pero tú eres israelita, desciendes de Jacob, estás en Egipto cautivo. No. Por tanto, no tienes que matar ningún cordero, ni tienes que coger la sangre y juntar con ella los postes de tu casa. Esto no es para ti. Es un texto histórico. Hay una enseñanza fundamental aquí, espiritual. Porque esto es una sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Que la sangre de Cristo nos iba a limpiar de todo pecado. Nos iba a liberar de la verdadera esclavitud del ser humano, que no es Egipto,
sino el pecado. Eso es lo que había de venir y vino, gracias a Dios. Jesús vino, derramó su sangre y con ella nos liberó, no de Egipto, del pecado. Y es muy importante entender las Escrituras para no confundir el atún con el betún, porque hay una pequeña diferencia. Muchas personas no saben hacer esa diferencia. ¿Y saben por qué? Porque no quieren estudiar. Quieren saber sin estudiar. Y nadie sabe si no estudia. Tienen la absurda creencia de que como tienen al Espíritu Santo, ya lo van a saber todo. Y la primera vez que cogen una Biblia, ya se creen sabios. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 9, versículos del 13 al 14. Hebreos, capítulo 9, del 13 al 14. Si además le sumamos este pasaje al de Éxodo, ya los tenemos locos de contento. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Claro, el problema está en que hay versiones de la Biblia que dicen cuánto más poder tiene la sangre de Cristo. Pero ¿de qué poder está hablando aquí? ¿Qué poder tenía la sangre de los toros y de los machos cabríos? Dios lo usó como un símbolo de la purificación. Cuando el pecador llevaba el animal para ser sacrificado, al derramar la sangre inocente, el pecador quedaba limpio de su pecado. Ese era todo el poder de la sangre de los machos cabríos. Un simbolismo que Dios había puesto sobre lo que iba a ocurrir después con la sangre de Cristo. Pero el poder de la sangre de Cristo es limpiar nuestra conciencia. Es limpiar nuestro corazón. No es otro. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. Fíjense en el capítulo 10, versículo 11 de Hebreos. Capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. ¿Están? Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Era perdonado, pero después volvía otra vez a pecar y otra vez tenía que volver a presentar otro sacrificio y esto no paraba. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo hizo con su sacrificio, con uno solo, lo que todos los sacrificios del antiguo pacto no pudieron conseguir. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos del pecado, para limpiar nuestras conciencias. Señor, les voy a leer una frase de la Madre Catalina Aurelia, que es la fundadora de las hermanas adoradoras de la preciosa sangre de Cristo. La Madre Catalina Aurelia, ella dice, escuchen bien, esto es lo que dice ella. Miren,
Todos los demonios unidos son impotentes contra aquellos que se cubren con la divina sangre. Todos los demonios unidos son impotentes contra aquellos que se cubren con la preciosa sangre, con la divina sangre. Con esto quiere decir ella que si tú dices que invocas la sangre de Cristo para tu protección, ni todos los demonios del mundo te pueden a ti hacer daño. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Si quisiéramos encontrar algún pasaje bíblico en el que fundamentar esa enseñanza, no lo encontraríamos, porque no lo hay. No hay ningún solo pasaje que nos diga que nos podemos cubrir con la sangre de Cristo y seremos intocables para los demonios. No lo hay. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que conocer, estudiar las Escrituras si queremos conocer la verdad. Si tú quieres protegerte de los demonios, tienes que leer Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. No hace falta que invoques la sangre de Cristo sobre tu vida, ¿no? Lo que hace falta es que te sometas a Dios, que resistas las tentaciones. Si tú te sometes a Dios, vive una vida de obediencia a Dios y resistes la tentación, el diablo no tiene más remedio que huir. Porque la única posibilidad que el diablo tiene de poder llegar a tu vida es por medio del pecado. Y si no le abres esa puerta, como dice el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo. Si tú no le das lugar, si no le abres la puerta, él no podrá entrar. Es así de simple. Eso sí está en la Biblia. Pero que tú te cubras con la sangre de Cristo y ni todos los demonios del mundo puedan ser nada contra ti, eso no está en la Biblia. Ustedes saben que en tiempo de las cruzadas algunos buscaban el Santo Grial. ¿Han oído hablar de eso? El cáliz con el que, según ellos, Jesús celebró la última cena, que nosotros la vamos a recordar hoy. Según ellos, ese cáliz contenía la sangre de Cristo. Así que todo aquel que pudiera beber de esa sangre, no solo obtendría el poder de Dios, sino también la vida eterna. A ti te puede parecer absurdo, pero por ese santo grial, que no existe, se hicieron guerras y murieron gentes. No es el poder de Dios lo que tú debes buscar. Lo que debes buscar es al Dios de poder. Hay una diferencia en eso. No busques el poder de Dios, busca al Dios de poder. Y si tú quieres vida eterna, lo que tienes que hacer es depositar fe, confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como está escrito, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Todo lo demás es fruto de las supersticiones. Y hay muchas que llenan libros enteros. Mentiras sin fundamento de la palabra de Dios. El apóstol Juan sí interpretó correctamente la sangre de Cristo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Vamos a leerlo desde el 5, para que sepamos de qué estamos leyendo. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7. Dice las Sagradas Escrituras: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él,
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos protege de todo mal. ¿No dice eso? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos cubre y nos bendice en las finanzas. ¿Dice eso? Falso, ¿verdad? No. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el objetivo por el cual la sangre de Cristo fue derramada. 427 veces es mencionada la sangre de Cristo en la Biblia. 427 veces. Así que no es un tema sin importancia. Sin embargo, ni una de esas veces se menciona para recibir protección, ni para cubrir a enfermos, ni para echar fuera demonios, ni para bendecir negocios, sino para solo, única y exclusivamente, para el perdón de los pecados. Ninguno de los discípulos de Jesús jamás invocó la sangre de Cristo como protección. Ninguno de los apóstoles. Tenemos el libro de los Hechos, tenemos las epístolas, y no vas a encontrar ni un solo pasaje en ellos que nos digan que los apóstoles invocaban la sangre de Cristo para protegerse de ningún mal. Ni uno solo. No es un mantra mágico para protegernos. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Los apóstoles entendieron perfectamente para qué era la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo nos redimió para que pudiésemos, como dice ahí, renovar nuestra vida, recibir una vida nueva, diferente. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Yo quiero invitarles a que escudriñen las Escrituras, a que no sean loros, que repiten lo que oyen sin pararse a pensar si es verdad o mentira. Una iglesia lora es una iglesia que no conoce a Dios. Es más, una iglesia lora no es iglesia. Como cristiano, como cristiana, tú tienes que saber lo que estás diciendo y si tiene o no tiene fundamento bíblico. Porque no puedes vivir tu vida en base simplemente a lo que oyes de parte de los hombres. Les voy a dar un pasaje más, uno, con este terminamos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. A partir del versículo 14. Por eso yo les invito a estudiar la Biblia para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo el ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren, tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos creyendo tiene fundamento bíblico. No puedes limitarte a vivir la fe
que tus padres te transmitieron sin ni siquiera analizarla y ver qué parte de verdad o qué parte de mentira contienen. No puedes dejarte arrastrar simplemente por lo que la mayoría piensa. Porque la verdad no es cuestión de democracia. La cuestión la verdad es cuestión de que esté fundamentada en la palabra de Dios. Aférrate a las Sagradas Escrituras. Conócela, estúdiala, medítala y deja guiar tu vida por medio de la palabra de Dios. Ahora, algunos estarán contentos diciendo, ¡ah, qué bueno! Esto no tiene que ver conmigo porque yo no creo que la sangre de Cristo tenga poder para cubrirme. Yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Muy bien, perfecto. Ahora bien, ¿y realmente has aplicado la sangre de Cristo a tu vida? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados? ¿O crees tú que porque tú puedas invocar la sangre de Cristo para el perdón de tus pecados, puedes vivir pecando todo lo que quieras y después la sangre de Cristo te limpia? No, hijo, no. Eso no es así. No basta con que sepamos las cosas. Hay que llevarlas al terreno de lo práctico. Y en el terreno de lo práctico, saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado no nos tiene que llevar a pecar, porque después la sangre de Cristo nos limpia. No pasa nada si me ensucio la camisa, la meto en la lavadora y ya está. Oiga, no. Oiga, no. La sangre de Cristo fue un precio demasiado alto para que consiguiéramos el perdón de nuestros pecados. Y esto tiene que llevarnos al temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el que es sabio se aparta del pecado y no practica la maldad. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Ahora, por medio de la Santa Cena, vamos a recordar lo que Cristo hizo justamente para el perdón de nuestros pecados. Porque éramos pecadores y nuestros pecados nos habían alejado de Dios. Por eso Jesús se dio en rescate por todos nosotros, para que por medio de su sacrificio, del derramamiento de su sangre, nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Y nosotros hoy vamos a conmemorar justamente este acto sagrado, este rito que Jesús instituyó para que por él podamos recordar que un día Él, por amor a nosotros, fue capaz de dejar que su sangre fuera derramada para el perdón de nuestros pecados. No para que siguiéramos viviendo en el pecado, sino para que viviéramos en la justicia. No para que siguiéramos viviendo sin tener temor de Dios, sino para que andemos en el temor de Dios. Por eso yo les voy a decir en esta mañana, ahora que vamos a tomar el pan y el vino, vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que escudriñe nuestro corazón, para que vea si hay en nosotros alguna cosa mala. Y si encuentras que hay pecado en tu vida, ahí mismo donde estás, arrepiéntete. Es decir, pídele perdón a Dios y comprométete con Él a que no vas a seguir andando en el pecado, que vas a esforzarte día tras día en hacer la voluntad del Señor, en vivir en el temor de Dios. Después participaremos del pan y del vino y lo haremos con alegría, con gozo. Porque nosotros no participamos de la Santa Cena con tristeza, diciendo, ay, que ve cuánto sufrió el Señor por nosotros. No, Él no quiso que nosotros lo celebráramos con tristeza, sino con alegría.
porque éramos esclavos del pecado y hemos sido libertados. Porque estábamos en muerte y ahora vivimos. Porque antes estábamos lejos de Dios y ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por tanto, tenemos que participar con gozo y con alegría. Pero hay unos requisitos mínimos para que tú puedas participar de este pan y de este vino. Como mínimo, tú debes creer en Dios. Como mínimo, tú debes arrepentirte de tus pecados. Como mínimo, tú debes tener comunión con Dios. Como mínimo, tú tienes que tener comunión con tus hermanos, con los demás. Como mínimo. Porque la comunión que nosotros celebramos aquí del pan y del vino son símbolos de la comunión que tenemos con Él y con los demás. Así lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Por tanto, es necesario que nosotros hagamos un alto en el camino. Que podamos escudriñar nuestro corazón y ponernos en paz con Dios. Es necesario que tú reflexiones ahora. Y si tú no tienes comunión con Dios, si tú hasta aquí no has creído, eso no significa que no puedas creer de aquí en adelante. Y si tú tenías pecado en tu corazón, eso no significa que tengas que seguir llevándolo. Tú puedes pedir perdón a Dios y la Biblia dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú no tenías comunión con tus hermanos, eso no significa que no puedas volver a tenerla. Comprométete delante de Dios en pedir perdón a tus hermanos, pero participa, porque esto es una invitación que Cristo nos hace a sentarnos con Él en la mesa. Él no nos llama a celebrar esta Santa Cena para que no participemos, no. Él quiere que celebremos esta cena y nos invita a participar de ella. Pero es necesario que lo hagamos como es digno de verdaderos hijos de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso, que está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Él está aquí. Y no solamente está aquí, sino que Él conoce perfectamente tu mente y tu corazón. Él sabe perfectamente lo que hay en tu vida. Él sabe si tú eres una persona honesta o si eres un hipócrita. Él sabe si tú de verdad le amas o solo lo dices con la boca. Él sabe. Podríamos engañar a los hombres, mas a Dios es imposible engañarle, porque Él ve lo que hay dentro de nuestro corazón. Y aún así, Él nos dice, ven. La invitación es, ven, participa. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Porque lo que era imposible para nosotros, por cuanto éramos débiles en la carne, tú lo has hecho posible por medio de la ofrenda de tu amado Hijo. Gracias. Permítenos, Señor, acercarnos a tu mesa con un corazón limpio, purificado nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras conciencias, para que no encontremos estorbo, Señor. Permítenos disfrutar contigo de esta comida, del pan y del vino. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir, por favor, Carolina, ¿quiere pasar por aquí?
y Ana Ru, que está aquí cerquita. Ellas son diaconisas de la iglesia y yo les voy a pedir que ellas oren por el pan y por el vino, dando gracias a Dios. Y después ellos van a pasar a repartirlo. Yo les ruego, por favor, tome el pan, tome el vino, téngalo en su mano, hasta que juntos todos podamos participar al mismo tiempo de esta comunión. Adelante. Padre, esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias por nos permite, Señor, conocer la verdad, Señor, y te damos gracias por podemos, Señor, celebrar este acto, Señor, y te damos gracias por el pan, Señor, que podemos compartir, Señor, en comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos, Padre. Gracias por el perdón de tus pecados, Señor, gracias por limpiarnos, Señor, cada día, Señor, con lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De igual forma te damos gracias por este vino, Dios, que representa tu sangre. Gracias porque estás en todo, por esta cercanía, Señor. Gracias porque podemos estar aquí. Gracias. Dándote la gracia, Dios, por ese sacrificio que hiciste en cambio de nosotros, Señor. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Amén. Amén. Ahora cuando nuestras hermanas pasen a entregar el pan y el vino, por favor, participa. Es una invitación de Cristo. Participa, pero hazlo, como hemos dicho, con dignidad. Mientras ellas reparten el pan y el vino, quiero leerles una porción de las Escrituras. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Está ahí la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras son muy claras en cuanto a qué debemos creer, refiriéndose a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados, y es la sangre de Cristo la que nos limpió, la que nos salvó, la que nos dio entrada al Padre. Por tanto, no invoquen la sangre de Cristo de manera supersticiosa. No use la sangre de Cristo como un amuleto, como un mantra mágico, como algo que repitiéndolo te vaya a conseguir los deseos de tu corazón, porque nada de eso es verdad. Escudriña las Escrituras cada día. Es una palabra hermosa que está ahí, y es una palabra que debiera conocer todos. Es una palabra que merece la pena tenerla en la mente y en el corazón, porque no hay nada malo en las Sagradas Escrituras. Hay quien se avergüenza de ir con una Biblia por la calle. Debiera avergonzarte de ir con un Playboy o de ir con cualquier otra cosa, pero no con una Biblia, porque no hay nada de malo en la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y toda la Escritura es verdad. Por tanto, conózcanla, dediquen tiempo a estudiarla, a meditarla, a conocerla en profundidad, para que nadie te engañe, para que no sigas siendo un crío toda la vida, para que seas maduro en las cosas que tienen que ver con la fe. Por eso les invito de verdad, hermanos, amen las Sagradas Escrituras. Pídanle a Dios que ponga amor en vuestro corazón para ir a la palabra de Dios, y cuando lo hagan, que puedan sentir gozo, que puedan sentir paz, que la palabra de Dios les abra vuestra mente y ustedes puedan comprender las riquezas profundas que hay dentro de las Sagradas Escrituras, porque es un verdadero tesoro que Dios nos ha dejado para que nosotros lo disfrutemos. El Evangelio dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Participemos de este pan, símbolo del cuerpo de Cristo que fue entregado por nuestros pecados. La palabra de Dios sigue diciendo que después de haber cenado, tomó la copa y, habiendo dado gracias,
la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, sangre que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos, por tanto, con gozo, porque nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Me gustaría, por favor, que mientras que nuestras hermanas van recogiendo los vasitos, podamos dar gracias a Dios. Si tú te sientes agradecido o agradecida porque tus pecados han sido perdonados, no te guardes la gratitud, manifiéstala, porque Dios es digno de recibir la gratitud de su pueblo. Personas que voluntariamente, de forma breve, pero que quieran darle gracias a Dios en esta mañana. Aleluya. Thanks for your word. Gracias, Señor. Thanks for all the things that you do in our lives. You take time with us. Sí, Thanks Señor. for forgive our sins. Your possibility with you. There's no sense. Thank you. Because you forgive our sins. Gracias. Thank you, Lord. Give the glory and the honor. Just for you. In the Amén. presence. ¿Alguien más? Christ. Aleluya. Thank you, Lord. Sí, Señor. Day by day. Gracias. There is no day we can live with you. You are a provider for your mercy. You help us every single day to live, to know your word, because your word is life. Thank you. Give the glory and honor in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, for the love of your lovely Son. Through Jesus Christ, you set them free. Amén, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Habrá alguien más agradecido? Thank you, Lord. Gracias, Señor. And because I'm free now. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, en verdad, Thank you, Lord. estamos muy agradecidos We are so happy. porque tú has perdonado You todos forget nuestros all our pecados. sins. Nos ha limpiado de toda maldad. You clean off all Y te estamos bad things. agradecidos, We are Señor. so thank you. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Llévate la gloria Give the y la glory honra and honor en el nombre de in the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis You can hermanos. sit down now.